Bienvenidas. Meditaciones al Corazón nace en este tiempo de pandemia, donde un grupo de mujeres de diferentes países nos reunimos vía Zoom cada martes y hemos sido tan bendecidas a través de la palabra de Dios que queremos compartirlo contigo. Y es nuestro deseo que el Señor pueda consolar, fortalecer, animar y que sostenga el corazón de muchas mujeres a través del estudio de la palabra de Dios por medio de diferentes expositoras. Queremos dar gloria a Dios por la oportunidad que nos permite de poder llevar su palabra a otras mujeres a través del mundo. Disfruta de estos videos. Dios te bendiga. Gracias, Raquelita, y bueno, en las manos del Señor este tiempo que vamos a tener ahora con su palabra. El título que he elegido es No pierdas la esperanza. Lo voy a repetir. No pierdas la esperanza. Saben que nos gusta hacer algo en familia y es ver películas. Y hay una frase que en las películas se repite, pero muchísimo. Y a veces hasta hacemos bromas entre nosotros con estas frases. Y una de esas frases es, tranquilo, todo va a estar bien, ¿cierto? En las películas no falta que está todo patas arriba y uno le dice al otro, tranquilo, todo va a salir bien. No pierdas la esperanza. Otra frase es, ten fe, vas a lograr lo que deseas. Pero ahora mi pregunta es, ¿qué pasa cuando no todo sale bien? ¿Qué pasa cuando no salen las cosas bien a nuestros ojos como nosotras queríamos? ¿Qué pasa cuando no logramos lo que deseamos? Generalmente, a alguien tenemos que culpar. En alguien tenemos que desahogarnos, ¿cierto? Y hay dos puntos a los cuales culpamos. Uno de ellos, o por lo menos en mi caso, tiendo mucho a culpar a Dios. Señor, ¿por qué? ¿Por qué no me respondiste? O segundo, me tiendo a culpar a mí. No puede ser, no tuve suficiente fe, no hice lo correcto, quizá fue por eso, debería haber hecho las cosas de una manera diferente. Generalmente basamos nuestra esperanza en nuestros deseos o en nuestros sueños. Y también podemos basar nuestras esperanzas en nuestras posesiones, lo que tenemos. Ahí ponemos la esperanza. O ponemos la esperanza en nuestras habilidades. Pero lamentablemente, tanto las posesiones como las habilidades, como las personas en quien también ponemos nuestra esperanza, son pasajeras. Son pasajeras. Saben que tengo un amigo que es muy talentoso para la música. Instrumento que le pongas en su mano, sabe tocarlo de una manera maravillosa. Y aparte de eso, Dios le dio una inteligencia muy, muy grande, es muy hábil para las matemáticas, es un ingeniero, tiene su propia empresa. Pero de un día para otro, un día estaba bien y ya en la tarde estuvo mal, le pasó algo en su cabeza, se sentó frente al computador y saben que no entendía las cifras que mostraban sus programas. No entendía lo que tenía que hablar en ese momento a una conferencia que iba a dictar a un montón de ingenieros. No entendía. Fue a tomar su guitarra y no podía hacer ni siquiera la nota más básica. De un momento a otro, todo cambió. Sus habilidades y su talento se truncó por algo que sucedió en su cabeza. Saben que si su esperanza hubiera estado puesta en esas habilidades, en sus talentos, hubiera sido un desastre, su vida se hubiera ido abajo. Pero gracias a Dios que es un hijo de Dios, su esperanza estaba puesta en el Señor. Y el Señor lo fortaleció en ese momento,
lo levantó y poco a poco volvió nuevamente a ser el de antes. Hace pocos días conversé con una compañera que estudió en el Instituto Bíblico y ella me contaba que había fallecido una muy buena amiga de ella de su iglesia. Era como su hermana. Y tanto la iglesia como ella, la familia de ella, oraron mucho para que se sanara su amiga. Pero lamentablemente, a sus ojos, su amiga falleció. Y ella me decía, Consuelo, sabes que mi primera reacción fue estar muy enojada con Dios. Me enojé mucho con Dios. Y yo le preguntaba, Señor, ¿para qué oramos tanto por ella? Si igual te la llevaste. ¿Para qué oramos tanto por ella? ¿Qué sacamos con orar si te la llevaste igual? Pero pasados unos días, Dios fue tratando con su corazón y le fue haciendo entender, le fue dando paz y la llevó a comprender que Él es el dueño de la vida y que si hubiera sido muy triste la condición en que ella hubiera quedado acá en la tierra, se hubiera quedado con vida. Debido al pecado, vivimos en un mundo caído y lleno de sufrimiento y sin esperanza. Ahora, yo sé que todas estamos pasando por necesidades fuertes, si no es de una manera, es de otra. ¿Quién no está pasando por una necesidad económica, una enfermedad, la muerte de alguien cercano, la pérdida de un trabajo, problemas relacionales con el esposo, con los hermanos, con los padres, incertidumbre? Todas necesitamos esperanza, todas necesitamos esperanza. El domingo pasado fue una mujer nueva en nuestra iglesia porque su hermana sufrió un accidente cerebrovascular y ella me decía, yo estoy segura de que mi hermana se va a levantar de ahí, porque yo le he pedido a Dios que lo haga y tengo fe en que se va a sanar. Y digo, amén, Dios lo puede hacer. Hemos visto milagros y Dios sana. Pero mi pregunta es, ¿y si no lo hace? ¿Acaso Dios es nuestro criado que tiene que estar a nuestro servicio y responder a todas las peticiones que tenemos? Lamentablemente, como humanos, cuando Dios no hace lo que deseamos y cuando lo deseamos y a la manera que lo deseamos, tendemos a deprimirnos, tendemos a desalentarnos y lamentablemente terminamos enojadas con Él. Todas necesitamos esperanza, mis hermanas. Pero ¿saben qué? La palabra esperanza en nuestro lenguaje corriente tiene un significado muy distinto al de la palabra bíblica. Cuando, por ejemplo, tenemos planes de salir afuera a la calle para hacer algo y vemos que hay nubes y que empiezan a aparecer, vemos como que va a llover, decimos, espero que no llueva. O sea, nuestra esperanza está en que no llueva porque queremos hacer eso. Entonces, el uso de la palabra esperanza implica mucha incertidumbre. Si yo te digo, ten esperanza, es como algo incierto, que puede que pase como puede que no pase. Pero, una buena noticia. Así no es el significado de esperanza aquí en este libro, en la Biblia. No es ese significado de incertidumbre. En la Biblia, el término esperanza habla de la anticipación confiada de un acontecimiento que ciertamente ocurrirá. O sea, no es algo, vamos a ver si pasa, vamos a ver si llueve o no llueve, espero que no llueva, pero no sé qué va a pasar. En la Biblia no. Cuando la Biblia habla de esperanza, habla de algo cierto que ocurrirá. Y la esperanza juega un papel muy importante en la vida de un cristiano. Yo no había estudiado mucho acerca de la esperanza hasta ahora que estaba desarrollando este tema. Y saben que la esperanza
es importante porque nos ayuda a santificarnos como cristianos. Miren, por ejemplo, la esperanza produce gozo. La esperanza produce gozo en medio de las pruebas más difíciles. Y ahora sí vamos a abrir la Biblia para las que estaban diciendo, "Oh, pero ni un versículo ha mencionado consuelo". Aquí va y vamos a abrir la Biblia muchísimo. Las invito a ir hacia adelante, hacia atrás en sus Biblias. Tómenla, por favor, y busquen allí. Proverbios, voy a ir leyendo rápido. Proverbios 10:28. Entonces, la esperanza produce gozo. Proverbios 10:28 dice, la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Romanos 5, versículos 2 y 3 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Entonces, la esperanza produce gozo, pero no solo gozo, la esperanza también produce paciencia, paciencia. Romanos 8:24 y 25 dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¡Qué bendición! La esperanza produce paciencia. Y lo lindo es que esa paciencia, mientras que Dios está produciendo en nosotros paciencia, tenemos algo seguro, que es la palabra de Dios, que es que va a ocurrir lo que Él ha prometido. Va a ocurrir. La esperanza produce confianza. Filipenses 1:20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y la esperanza también produce en el cristiano pureza. La esperanza produce pureza. Primera de Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea, tú y yo que tenemos esperanza en Él, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Pero, lamentablemente, muchas veces hemos descansado en una falsa esperanza, y yo soy la primera en levantar la mano en cuanto a esto. He descansado en falsas esperanzas. Y cuando he descansado en falsas esperanzas, mi hermana, me he ido abajo en mi ánimo, me he desalentado, me he desanimado, he peleado contra Dios y me ha costado mucho levantarme de allí. Entonces, muchas veces descansamos en una falsa esperanza. Y esta falsa esperanza es la que se apoya en un fundamento que no es bíblico. Y por eso se va a caer. Y terminamos decepcionadas, terminamos enojadas. Cuidado, cuidado, cuidado de tener una esperanza falsa, no bíblica. Es por esto que hoy vamos a ver la diferencia entre falsa esperanza y verdadera esperanza según la Biblia. ¿Listo? Entonces vamos a hablar primero de la falsa esperanza. Y esta falsa esperanza se basa en ideas humanas que buscan lo placentero y lo que deseamos. O sea, se basa en esto, en lo que yo lo deseo, y por eso pongo mi esperanza en que eso va a pasar. Dios en ninguna parte de la Biblia nos promete que vamos a obtener lo que deseamos. Nada, nada, nada de lo que deseamos en este mundo
va a llenar nuestra alma. Nada. Nada de lo que hay en este mundo podrá satisfacernos completamente. Siempre vamos a querer más y siempre vamos a querer más. Un escritor, John MacArthur, cuenta la historia de una mujer que fue a una venta de autos y caminó alrededor de un auto Lincoln súper lujoso 7 veces porque lo deseó mucho, y caminó alrededor de ese auto 7 veces porque quería tener ese auto. Extendió sus manos sobre él, lo reclamó al Señor, pero ¿saben qué pasa después? Años más tarde estaba en un grave problema económico por haberse metido en comprar ese carro que lamentablemente no era lo que Dios quería para ella, pero ella fue tanto su deseo, se convirtió en un ídolo, toda su esperanza la puso en él y luego ya no podía salir de ese lío económico en el que estaba. Muchas de nosotras pensamos, mira, si me caso voy a ser feliz, o si tengo esta casa voy a ser feliz, o generalmente pensamos que cosas materiales o circunstancias que pasan en nuestra vida nos van a dar la felicidad. Si logro tener este empleo, si logro estudiar esto, si me gradúo, si mis hijos se casan, si tengo nietos, voy a ser feliz. Ponemos nuestras esperanzas en cosas materiales o en circunstancias. Pero Jesús no prometió que seríamos inmunes a las tribulaciones de este mundo. Él no prometió que vamos a tener todo lo que deseamos. Juan 16:33 dice, es Jesús hablando, nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Solo Jesús, solo poner nuestra esperanza en Jesús, en Él, en su palabra, es lo único que me va a dar paz, es lo único que va a llenar mi alma. Entonces, la falsa esperanza, primero que todo, se basa en una negación de la realidad. La falsa esperanza se basa en una negación de la realidad. Voy a mencionarles 3 aspectos de la falsa esperanza y 3 aspectos de la verdadera esperanza. Entonces, la falsa esperanza se basa en una negación de la realidad. Les voy a dar un ejemplo. Una joven, también lo dio el pastor MacArthur este ejemplo, una joven fue abandonada por su esposo. Y saben que continuamente los hermanos y amigos de la iglesia, muy con buenas intenciones, le decían, tranquila, yo sé que va a volver, vamos a orar para que vuelva, yo sé que va a volver. Pero la realidad es que nunca volvió. Lo que sí sabemos es que Dios va a usar cada circunstancia difícil de nuestra vida para acercarnos a Él. Entonces, la falsa esperanza se basa en la negación de la realidad. No podemos negar las realidades. No sabemos si va a ocurrir o no va a ocurrir lo que deseamos. Pero lo que Dios permite en nuestra vida es para acercarnos a Él, para acercarnos a Él. Y ahora yo te digo algo que me lo digo a mí misma. Y es algo en lo que uno necesita trabajar constantemente y conscientemente. Cuidado, no brindes falsas esperanzas. No brindes falsas esperanzas. Cuando una amiga viene a ti a contarte sus tristezas, no le digas cosas como, mira, tranquila, pon tu confianza en Dios y te vas a sanar. O pon tu confianza en Dios y te aseguro que si tú confías en Dios, tu esposo va a cambiar. O si tú confías en Dios, vas a obtener lo que tanto deseas. Sabes que la verdad es que Dios sí puede hacer eso, pero por encima de ese deseo, lo que Dios quiere es su corazón. Lo que Dios quiere es mi corazón, más que complacerme en ese deseo. Él quiere que yo ponga mi esperanza en Él, no en personas,
no en circunstancias y no en cosas, porque son pasajeras. Dios quiere que ponga mi confianza solo en Él. Él es el único que me puede dar verdadera esperanza. Entonces, la falsa esperanza se basa en la negación de la realidad. También la falsa esperanza se basa en una mala interpretación de la oración. ¿Por qué? Oramos, le pasamos la responsabilidad a Dios de que cumpla nuestros deseos. Y si no cambia la situación, lo culpamos a Él porque no nos respondió. Por ejemplo, si a mí no me alcanza el tiempo para nada y yo quiero hacer cosas para Dios y tengo grandes deseos y oro, Señor, yo te pido ayuda, Señor, ayúdame porque no quiero estar más frustrada con esto de que no me alcanza el tiempo, yo quiero hacer muchas cosas para tu gloria, pero resulta que me encanta estar viendo Facebook o Instagram o paso horas sin hacer nada productivo. Por más de que ore todos los días y ponga mi esperanza en la oración, si no doy pasos de obediencia y me pongo metas de disciplina, pues no voy a dejar de sentirme frustrada. Entonces, no puedo basar mi esperanza en una mala interpretación de la oración y decir, Señor, yo he orado a ti, que me uses, quiero servirte y tú no lo has hecho. Bueno, pero es que yo oro, pero no estoy haciendo nada al respecto de disciplinar mi vida. O también mala interpretación de la oración, ¿en qué sentido? Podemos orar y sé que se ha dado mucho y lo digo con mucho respeto. Tristemente he visto muchas familias y yo mismo he orado por sanidad de personas, para que Dios haga su voluntad, ahora que estamos pasando por esto de la pandemia. Y resulta que lamentablemente la persona fallece. Ahora mi pregunta es, ¿Dios falló? ¿No sirvió mi oración, como decía mi amiga, como lo mencioné al comienzo? ¿Su respuesta fue equivocada? No. Ese era el día que Dios tenía destinado para que esa persona partiera con él. Job 14:5 dice, tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos. Y esta parte es la que me impacta mucho. No se nos concederá ni un minuto más. No se nos concederá ni un minuto más. Desde que yo pude ver este versículo, descubrirlo y entender que Dios es el que ha determinado la duración de nuestra vida sobre la tierra. Él sabe cuántos meses vamos a vivir y no se nos concederá ni un minuto más. Cada vez que me encuentro frente a una situación donde una persona está muy mal de salud, aun cuando mi esposo estuvo tan mal ya hace 6 meses, a mi corazón, a mi mente venía este versículo y yo oraba con este versículo. Señor, tú conoces cuál va a ser la duración de su vida. Tú sabes cuántos meses él va a vivir. Y yo sé que aunque yo ore, todos oremos, si es el momento que tú has decidido que se vaya, él va a partir. Lo que quiero es estar en sintonía con lo que dice la Biblia, para que si sucede lo que no deseo, que era en ese momento lógico, yo no quería que él se fuera con el Señor, pero si llegaba a suceder, mi corazón no iba a estar posado sobre una esperanza falsa, sino una esperanza verdadera, que es la que nos da la Biblia. Dios no nos ha prometido que seremos inmortales. Y por último, la falsa esperanza se basa en una interpretación equivocada de las Escrituras. Agarramos la Biblia, agarramos un versículo, nos agarramos de ese versículo mal interpretado, basamos nuestra esperanza allí
Y cuando no pasa lo que queríamos, nos desilusionamos. Cuando sacamos de contexto los versículos, sacamos de contexto pasajes de la Biblia, vamos a desilusionarnos, porque esa promesa que agarré para mí no era para mí. El pastor MacArthur comenta acerca de una mujer que se puso de acuerdo con una amiga para orar porque su papá quería abandonar el hogar, quería dejar a su mamá y quería irse de la casa. Entonces ellas agarraron Mateo 18, 19 y se pusieron de acuerdo en orar para que él no se fuera de la casa. El versículo dice, mas otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Por supuesto que tenemos que orar. Y si hay una compañera de oración, amén, Señor, yo no quiero que se vaya. Mi deseo es que estén unidos. Mi deseo es que mi hogar no se dañe. Ese es mi deseo, Señor, y tu deseo también. Pero el pecado de nosotros es lo que ha dañado las cosas. ¿Saben qué pasó con esta señora, con esta señorita? Al final su papá los abandonó. Ella oró, pero igual su papá los abandonó. Y esto dañó grandemente su fe. Se volvió una persona amargada, se alejó de la iglesia y le echó la culpa a Dios porque ella había tomado ese versículo, lo había creído, ella oró junto a su amiga y su papá de todas maneras se fue. ¿Ven cómo el culpable fue el papá? El corazón pecador de su padre fue el que las abandonó, pero lamentablemente terminó enojada con Dios. Su esperanza se basó en una interpretación errónea de las escrituras. Entonces, por ejemplo, ese pasaje es un pasaje que habla, si lo vemos en su contexto, acerca de la disciplina de la iglesia y no tiene aplicación directamente a lo que es la oración. Entonces necesitamos ver el contexto. Ya vimos la falsa esperanza. Entonces la falsa esperanza niega la realidad, interpreta mal lo que es la oración y hace una interpretación equivocada de las escrituras. Pero la verdadera esperanza es la expectativa de algún bien basado en la Biblia. Está basado en las promesas de Dios y no duda que se cumplirá. La esperanza verdadera es concreta porque está puesta en Jesús y en su palabra. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y primera de Timoteo 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Entonces, así como vimos que la falsa esperanza, poner la esperanza en algo no real, la es realista. Ver Dios, todos les ayudan, no es a los que con sus propósitos son. La verdad es esta. Y aquí, ¿cuál es la realidad? Que todas las cosas ayudan a bien. Esa es la realidad. ¿Qué no es real? Que todas las cosas son buenas. Eso no es real. No todas las cosas son buenas, pero lo real es que todas las cosas van a ayudar a nuestro bien. La verdadera esperanza no nos evitará pasar por el sufrimiento y el dolor. Segundo, la verdadera esperanza se enfoca en Dios. Se enfoca en que Dios reciba la gloria sin importar las circunstancias. Lo voy a repetir. La verdadera esperanza se enfoca en Dios y en que Dios reciba la gloria sin importar
las circunstancias. Esta es la verdadera esperanza. Dar gloria a Dios por lo que pase, por lo que pasará. Filipenses 1, versículos 12 al 14 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo acá se veía a sí mismo con lo que le estaba pasando, se veía como parte de un propósito. Dios había permitido estas circunstancias que él estaba viviendo para que personas llegaran a conocer a Cristo y que la iglesia fuera edificada. Y esto daba gloria a Dios. Él estaba preocupado más por glorificar a Dios en medio de sus circunstancias que por su bienestar. Acá no le importaba el bienestar. Acá lo que importaba era que lo que estaba pasando iba a glorificar a Dios. No importa las circunstancias que estés pasando. No importa las circunstancias que estés pasando. Tu esperanza debe ser que Dios está cumpliendo su plan, que te está acercando a Él, te beneficiará y glorificará su nombre. Pongamos nuestra esperanza en Él y en sus propósitos. Señor, tú tienes un propósito que te pueda glorificar en Él. Y la verdadera esperanza se debe renovar cada día a través del estudio de la palabra de Dios. Entonces, primero, la verdadera esperanza es realista, no como la falsa esperanza. Segundo, la verdadera esperanza se enfoca en Dios, sin importar las circunstancias, quiere dar gloria a Dios. Y tercero, la verdadera esperanza se debe renovar cada día a través del estudio de la palabra de Dios. Y por favor, recuerda esto, la verdadera esperanza se debe renovar cada día. Cada día se debe renovar. A ver, Señor, hoy me levanto, hoy me despierto, pongo este día en tus manos. ¿Dónde está puesta mi esperanza hoy? ¿En qué estoy esperando? ¿Qué espero? ¿Qué espero? ¿Dónde está mi esperanza? ¿Está en cosas materiales? ¿Está en personas? ¿O está en ti tus promesas? Salmo 135, que es el salmo que hoy apareció allí en nuestro Instagram, dice: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Y Salmo 94, 19. Este versículo me encanta. Salmo 94, 19 dice: en la multitud de pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Mira, si hay algo que uno pone a trabajar a 1000 por hora, es la cabeza, es la mente, son los pensamientos cuando estamos pasando por circunstancias difíciles o cuando tenemos la esperanza de, y soy así, yo soy así, si tengo la esperanza de, empiezo 1000 por hora, 1000 por hora, 1000 por hora mi cabeza a pensar, pensar, pensar. Acá el versículo dice: en la multitud de pensamientos dentro de mí, pueden haber muchos pensamientos que llevan a mi cabeza. Tus consolaciones son las que alegran mi alma. ¿A qué voy con esto? El salmista dice que tenía una multitud de pensamientos dentro de él, pero eran sus consolaciones. O sea, era la palabra de aliento de la Biblia las que alegraban su corazón. Si te pasa como a mí, que permito que mi mente ponga su esperanza en X o Y cosa y hace 1000 cosas para lograr tener eso que tanto quiero,
Por favor, te suplico, igual que a mí, yo me lo suplico a mí mismo. Cada día, a través de su palabra, filtra esas esperanzas. ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Qué es lo que estás deseando? Fíltralo en ese colador. Fíltralo para que cuando vengan tantos pensamientos a mi cabeza, sus consolaciones, sus palabras sean las que me tranquilizan. Diga, ya, tranquila, Consuelo, tranquila, espera en mí. Yo soy la que quiero hacer eso, el que quiero hacer eso, yo me encargo de eso. Ahora mi pregunta es, ¿en qué o en quién tienes puesta tu esperanza hoy? ¿Qué es lo que llega a tu cabeza cuando hablamos de esperanza? Si mis circunstancias cambiaran, si mi salud se restableciera, si pudiera comprar esta casita que quiero hace tanto, si me casara, si mi esposo cambiara. Sí, sí, sí. Ponemos nuestra esperanza en personas, ponemos nuestra esperanza en circunstancias, ponemos nuestra esperanza en nuestras habilidades. No, yo soy muy buena para esto, yo sé que me va a ir bien en esto y pongo mi esperanza en eso antes que en el Señor. Entonces, ¿en quién tienes tu esperanza ahora? Saqué algunas cositas pequeñas en las cuales podemos estar poniendo nuestra esperanza. Por ejemplo, si estás enferma, busca en la Biblia qué te promete el Señor en tu situación. Salmo 73, 26 dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. La Nueva Traducción Viviente dice, puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. No pongas tu esperanza en que si cambia tu salud, van a cambiar las cosas. Pon tu esperanza en Él. Él es la roca de mi corazón. Mi porción es Dios para siempre. En Él está mi esperanza, no en mi estado físico. Si no tienes trabajo, estás desesperada por tu situación económica, no sabes cómo hacer, busca en la Biblia lo que Él te promete en esa situación. Por ejemplo, si tú agarras tu Biblia y lees Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 34, ¡wow! Inmediatamente su palabra te va a enfocar a la verdadera esperanza en quién debes confiar en sus palabras. Y él allí te habla acerca del afán, de la ansiedad. Te dice, mira, busca primeramente el reino de Dios, busca su justicia y todo lo que te mencioné del versículo 25 al 32 será añadido. Tendrás las cosas que necesitas. Si te sientes sola, busca en la Biblia. ¿Qué te promete el Señor en tu situación? ¿En dónde Él quiere que pongas tu esperanza? Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Mateo 28:20 dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso les digo que cada día debemos, en la mañana, lo primero que pensemos, Señor, ¿qué es lo que me está preocupando hoy? ¿Qué circunstancia? ¿En dónde estoy poniendo mi esperanza? Y reenfocarla a través de su palabra. Si crees que ya no aguantas más tu situación, ve a la Biblia. ¿Qué te promete el Señor en esa situación? Por ejemplo, Salmo 55:22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído el justo. Si tienes miedo, ve a la Biblia. Mira qué te promete el Señor en esta situación. Salmo 42, versículo 1 al 2 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Si yo tengo mi esperanza en mis posesiones, en mi casa, en lo que Dios me ha dado de trabajo,
Viene un terremoto, la tierra es removida, me quedo sin nada y se fue mi esperanza y me desespero y lloro y le echo la culpa a Dios, cuando Dios había dicho, oye, yo soy tu amparo, yo soy tu fortaleza, yo soy tu pronto auxilio en las tribulaciones. Vas a tener tribulación, pero yo estoy ahí para auxiliarte. No temas, aunque todo se acabe. Yo estoy ahí para auxiliarte. Si tienes temor a muerte, ve a la Biblia. ¿Qué te promete el Señor en esa situación? Y ponte en su promesa. Salmo 48, 14 dice, porque este Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Ven cómo Dios en su palabra nos da las herramientas para tener una esperanza verdadera. A medida que estudiamos su palabra, nuestras tristezas van a ser calmadas, nuestra esperanza va a ser reenfocada. Y si no leemos, si no estudiamos la Biblia, no esperemos tener esperanza. Necesitamos cada día enfocarnos en sus promesas, gastar tiempo conociendo su palabra. Y ya para terminar, conclusión, la falsa esperanza, como la pérdida de ella, surgen de malentender verdades de Dios. Pensemos bíblicamente ante las situaciones que estamos viviendo, acerca de Dios y acerca de las posibilidades buenas que Dios ofrece en cada situación. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que vuestra prueba produce paciencia. No pongamos nuestra esperanza en personas, no pongamos nuestra esperanza en circunstancias, no pongamos nuestra esperanza en nuestras habilidades. Pongamos nuestra esperanza en el ancla firme que es Jesucristo, cuyas promesas son inquebrantables y son verdaderas. Recuerda que las cosas pueden estar fuera de control, pero no fuera del control de Dios. No perdamos la esperanza. Él está en control. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pon tu esperanza en Él, pon tu esperanza en Él. No tardes más. Ve a Jesús, el único que da verdadera esperanza. Vamos a terminar orando. Señor, yo te suplico que tu palabra sustente nuestra vida cada día. Y Padre, que cada día pongamos nuestra esperanza en ti y tus promesas. Gracias, oh Dios, porque nos has dado las herramientas para tener una esperanza viva, una esperanza verdadera. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Consuelo. Wow, estamos llenas de esperanza, pero no en esperanzas falsas, no esperanza en circunstancias ni en personas, sino de esperanza de realidad, esa esperanza que está fundamentada en la cruz de Cristo, en esa persona del Señor Jesús, que nuestro ser realmente cada día pueda verse anclado a esa roca eterna, ese Jesús inquebrantable. Es impresionante, chicas, a veces cómo uno pone la confianza en cosas vanas, y en cosas que uno anhela, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, por la salud, y uno quisiera que, pero hay cosas que materialmente uno anhela y pone la esperanza, todas las fuerzas en esas cosas que nada que ver cuando Dios te manda a poner la mirada puesta allá arriba. Así que gracias a Dios de que nos da esa herramienta, como decía Consuelo, de esa verdadera esperanza que es realista, que esa realidad de que todas las cosas nos ayudan a bien. Y cada día debemos de renovar esa fe, esa esperanza, decir, bueno, Señor, aquí estoy, tengo que poner mi confianza en ti, tengo que poner mi esperanza en ese ser que no es inmutable, que no cambia más.
Y gracias a Dios porque creemos en Él, porque dice la palabra de Dios que somos renacidos para una esperanza viva. Y gloria al Señor porque tenemos el cielo ganado. Hacia Él debemos elevar toda la gloria y la honra. Así que gracias, Gonzu, porque nos han mostrado a dónde enfocar nuestra esperanza. Y gloria al Señor por tu vida. Así que anhelamos en nuestra esperanza todo lo que tenemos por delante, que Dios se glorifique. Cada planificación que hemos hecho de meditaciones al corazón, que Dios se glorifique y que se glorifique en cada vida, que esa es la esperanza, que Dios sea glorificado en cada corazón. Así que gracias, Consu, y queremos aprovechar antes que se vayan las mujeres, de que puedas compartir tus motivos de oración para que Mariví desde Ecuador pueda estar orando por ti y las demás hermanas que también puedan anotar esos motivos de oración y orar. Claro, muchas gracias. Bueno, primer motivo de oración, que pueda poner en práctica este tema que acabo de dar. ¿Por qué? Porque soy muy dada a tener deseos que llegan a convertirse en ídolos, aunque no son malos deseos, pero llegan a convertirse en ídolos, pongo mi esperanza en eso. Entonces necesito cada día, como les decía, evaluar esos deseos y enfocarme en el Señor, enfocarme en la verdadera esperanza, no poner ya mis ojos en falsa esperanza, en deseos, en ídolos que he formado, sino en lo que Dios ha prometido. También por nuestros hijos, Laura y Nicolás, ellos ya tienen Laura 25, Nicolás 21, y están en edades claves donde sus decisiones determinan en gran manera su futuro. Que el Señor los guarde, que el Señor los siga guiando. Fortaleza física también, necesito fortaleza física, cada día necesito depender del Señor totalmente en mis fuerzas físicas, entonces necesito fortaleza física, fortaleza también espiritual. Gracias.